Sarup Damodar, Rai Ramananda, and Damodar, Sisimaiti. Rai Ramananda y Sikhi There are Mahiti. three. Ellos son tres asociados del señor Chaitanya Mahaprabhu. The Antaranga Parshad of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Ellos son asociados íntimos del señor Chaitanya Mahaprabhu. But so most of the time, Lord Entonces, Chaitanya Mahaprabhu la gran mayoría del talked tiempo, el with señor them, Chaitanya Mahaprabhu hablaba con ellos all the high class and confidential acerca de pastimes of pasatiempos muy Radha elevados and y Krishna. confidenciales de Radha y Krishna. This is true. Esto es And cierto. Madhavi Devi, Y she also most Madhavi of the Devi, time always staying with very close to Lord Chaitanya la gran Mahaprabhu. mayoría del tiempo, siempre estaba cerca del señor Chaitanya But Mahaprabhu. Mahaprabhu, Sin he followed embargo, some rules and regulations of the Mahaprabhu society. seguía las reglas y regulaciones de la sociedad. That rules and regulations of the society, Y esas that reglas y Mahaprabhu is regulaciones sannyasi. de la sociedad implican que Chaitanya Mahaprabhu es un sannyasi. And the rules and regulations of the sannyasi, Y las reglas y regulaciones para los sannyasis so ladies should be little bit implican and far, not the estar lejos o un poco lejos de las too mujeres. much. No acercarse demasiado a las mujeres. Otherwise, it will be big problem will come in. De lo contrario, pueden Or, yeah, presentarse grandes problemas. or Gaur Nagarikatavad will come. Because Gaur Nagarikatavad, that is called also Apasampradayas. Las Sapa Sampradayas, entonces, So, Mahaprabhu did not accept Mahaprabhu these things also. no aceptaba las cosas de las Sapa Sampradayas. And another things also, Otra cosa más también, especially when Lord Chaitanya Mahaprabhu especialmente absorbed in, cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu se encontraba absorto what is called, Dibba Unmad Dasha, en Divya transcendental Umar movement, Dasha, en el humor de la locura trascendental, Gambhira, en Gambhira. understand? That time Madhavi Devi En ese momento, Madhavi Devi can to stay with Lord Chaitanya Mahaprabhu, especially in night time. ella no podía estar con el señor Chaitanya Mahaprabhu, especialmente durante la noche. Not the allow stay with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Durante la noche, las mujeres no se les permitía estar con el señor Chaitanya Mahaprabhu. Esas son las reglas. At night time, Durante la noche, she was not staying with Lord Madhavi Chaitanya Devi Mahaprabhu. no podía estar cerca del señor Chaitanya Mahaprabhu. Daytime, Durante el she was día, staying with Lord Chaitanya Mahaprabhu. ella sí pasaba tiempo con el señor Chaitanya Madhavi Mahaprabhu. Devi, Arey, this is no need. Arey, kitchen or Harikatha is not same time. There they is saying, at a time you cannot do this thing. No pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo, cocinar y escuchar Harikatha. Harikatha At a time not. o cocina. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. And only those who are Uttam Bhagavat, Solamente they can aquellos que son Uttam Bhagavat, at a time two things. ellos pueden hacer dos cosas así al mismo tiempo. See ¿Entienden? that thing. You listen Harikatha or you Ustedes o escuchan Harikatha o cocinan. you understand? ¿Entienden? So for the guy I am saying, Bueno, ¿qué estaba diciendo? two things at a time, two things who can do? Only Uttam Bhagavat. Solamente un Uttam Bhagavat puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Uttam Bhagavat, at a time he was chanting holy name, Él remembering puede cantar los santos nombres y recordar los pasatiempos de Krishna al mismo tiempo. For this regard, Gurudev told. Por ese motivo, Gurudev That dijo, time you have to stop. cuando escuchan Harikatha, ustedes deben dejar de cantar los santos You nombres. listen Harikatha or you can. Ustedes o escuchan Harikatha o hacen Two things you servicio, cannot do things. pero no pueden hacer esas dos cosas al mismo tiempo. Do you understand? ¿Entienden? Two things only do Uttam Bhagavat. Dos cosas, Give an example. solamente un like Uttam Bhagavat Vrajavasis, puede hacerlas. Gopis. Es como los Vrajavasis, las Also, Gopis. And serve their household duties. Ellas pueden perform their hacer household sus labores de hogar And simultaneously, y
Y al They mismo also tiempo, taking care their simultáneamente, children. pueden cuidar a sus niños, And also taking and also bringing water and clay pot on pueden their head, traer 2, agua 3, 4, en potes de arcilla and sobre one sus hand cabezas, also 2, 3 o 4 holding potes. the baby, Y en una de sus another manos hand also van hold the afirmando a su bebé pot. y Or con maybe la otra does not hold mano the pot, van they are very, afirmando los potes. balance. Necesitan balance o equilibrio para eso. So who do this at a time can do ¿Quién things, puede hacer Harikatha esas dos or cosas al mismo tiempo? other things. At a time cannot do this. Escuchar Harikatha y otras Only cosas. No, ustedes no pueden. Uttam Bhagavad. Solamente un Uttam Bhagavat Understand? puede hacer eso. We are saying, oh, I am ¿Entienden? chanting holy names, also listen Harikatha. Ustedes pueden decir, Actually, you are not chanting voy a cantar los santos nombres y escuchar or not Harikatha. also listening Harikatha. De hecho, ¿qué es lo que va a pasar? Cannot do Ustedes that. ni van a cantar los santos nombres ni van a escuchar Harikatha. Understand? No pueden hacer esas dos cosas al mismo tiempo. What can we listen to while we're cooking or doing seva? What can we hear? Entonces, ¿qué podemos hacer mientras estamos haciendo seva? Dice una devota. You are doing, but when you honestly to ask your mind, you are doing or not. Ustedes pregúntenle a su mente de manera honesta, ¿están haciendo algo o no? How ¿Están many haciendo your mind? seva o no? 1 or 2 or 3? One. ¿Cuántas mentes So tienen? one mind give ¿Una, dos o attention to tres? Harikatha or attention to Entonces, si tienen una solamente, pueden prestarle atención a una cosa, al Harikatha Harikatha o al seva. Gurudev era muy estricto con eso. Cuando ustedes van conduciendo su auto, deben prestar atención. Attention drive. Otherwise, listen Harikatha, then then De lo contrario, si van escuchando Harikatha, pueden chocar y morir. Pueden tener un accidente. coming or not. ¿Es así o no? So this is the process also. Así es el proceso también. You cannot do at a time 2 things. Ustedes Only no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Solamente un Uttam Bhagavat puede this is hacerlo. true. Esto es cierto, ¿no? Even you listen at Harikatha, sometimes your mind also Incluso cuando solamente están escuchando Harikatha, muchas veces su mente está yendo de aquí para how allá. possible at a time. No está fija. Entonces, ¿cómo es posible que hagan dos cosas al mismo tiempo? So now coming in this way. De esta manera, entonces. Just I will explain this way. And Ya que les expliqué esto, what continuemos. did he say? Madhavi Devi. ¿De qué estaba hablando? De Why Madhavi Madhavi Devi. Devi, she is called half ¿Por qué in the Madhavi group of Devi Lord Chaitanya Mahaprabhu. recibe la descripción de media Mahaprabhu asociada started in John de Gandhi. Mahaprabhu? Mahaprabhu's 3.5 Mahaprabhu tiene entonces, very near and tiene dearest person. 3 personas y media que son muy cercanas y queridas para él. Rai Ramananda, Swarup Damodar, Rai Ramananda, Sikhi Sikhi Mahiti. Mahiti. complete. Esas son Are 3 another is personas. Y hay otra persona que es Madhavi Devi. Madhavi Devi. Madhavi Devi she is called half. Madhavi Devi Because es they are saying media persona. Sade 3 jan. Sade mean 3 and ¿Por qué? Porque en la descripción se dice que son 3 personas y media. so Madhavi Devi she is half. Madhavi Devi Because es this reason media is that asociada. Hay un motivo para eso. She always not staying with Lord Chaitanya. Ella no siempre estaba con el señor And Chaitanya especially Mahaprabhu. When Lord Chaitanya Mahaprabhu Especialmente cuando el señor Chaitanya he was Mahaprabhu staying in Gambhira. estaba en Gambhira. Understand? ¿Entienden? And she mostly she also Mayormente was ella staying outside of the Gambhira, not se quedaba inside of Lord fuera Chaitanya. de Gambhira, no junto Because con el that señor inside Chaitanya of Mahaprabhu. Gambhira Porque dentro de Gambhira, is very small place. eso es un lugar muy If you pequeño. go Jagannath Puri, can see Gambhira, Si ustedes van a Jagannath That Puri, place is pueden ver Gambhira. very small. ¿Cómo es ese lugar? Es muy pequeño. Understand? ¿Entienden? So only the 3 persons can Entonces, solamente 3 personas podían or where caber. Madhavi Devi she will sit. ¿Y dónde se She sentaba literally sit Madhavi outside. Devi? Ella se sentaba afuera. Understand? ¿Entienden? Or another reason also, Hay otro motivo también. night time, Durante la noche, only three persons, Sarup Damodar, Rai Ramananda, solamente estaban las 3 Sikhi Mahiti. personas. Madhavi Devi Swarup Sikhi Damodar, Mahiti. Rai Ramananda y Sikhi Mahiti. Acorde a las reglas para los and sannyasis, ladies should not stay las mujeres with sannyasi in no pueden quedarse con los sannyasis at night time. durante la noche. Otherwise, people will be, De lo contrario, mundane people will be, they will be. la gente mundana va a comenzar a criticar, porque esa es la naturaleza del mundo material. Chaitanya Mahaprabhu es Bhagavan, él es Krishna. Hey. No,
no. You're not listening also. But Tú tampoco estás escuchando. Siéntate aquí a escuchar. not listen. No están escuchando. Escuchen. Eh? Night time, Durante la Madhavi Devi noche, is not Madhavi Devi staying with Lord Chaitanya. no se quedaba con Chaitanya Mahaprabhu en Gambhira. You understand it? ¿Entienden? Because this is the rules. Porque así Ladies son las not reglas. stay Esa es with la regla. sannyasi Las mujeres no pueden quedarse con los sannyasis durante la noche. Have to go back. Your where? Deben regresar Your entonces place. a su propio hogar, a su propio lugar. Understand? ¿Entienden? So, for this regard, this is the reason also saying this. Es el motivo entonces por qué se dice eso. Is not listen direct to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Ella no podía escuchar todo de manera directa del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Madhavi Devi, she knows the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Madhavi Devi, ella conoce el corazón del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Y eso es cierto. Such a given example. Para darles un ejemplo, Rupa y Sanatan. They are staying in Rupa y Sanatan, ellos residen en Vrindavan. Brindavan. But their heart and mind Sin always embargo, with- su corazón y mente están Chaitanya Mahaprabhu. siempre con Chaitanya Mahaprabhu. For this regard, Por ese motivo, Rupa Goswami and six Goswamis, Rupa Goswami y los they 6 Goswamis, realize the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. ellos comprenden el corazón del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Understand? Especially ¿Entienden? Rupa Goswami. Especialmente Rupa Goswami Pad. Rupa Goswami Pad Rupa Goswami is Pad, very nearest and dearest of él es muy cercano y querido Lord Chaitanya Mahaprabhu. para el Señor Chaitanya Mahaprabhu. For this regard, Por ese Swarup motivo, Damodar himself Swarup Damodar mismo glorified about glorificaba Rupa Goswami Pad. a Rupa Goswami Pad. Priyasya Swarupe, Dvaita Swarupe, Prema Swarupe, Sahajika Rupe. This verse also. Hay un verso ahí de glorificación. Who knows this sloka? ¿Quién conoce ese shloka? Who knows or not? ¿Lo conocen o no? Fala. A ver, dígalo. Huh? This sloka is very important. Actually, Ese this is shloka es glorified muy about, importante. Tatanurupe, Priyasya Swarupe, Dvaita Swarupe, Pramaika Rupe, Tatanurupe. So Rupa Goswami Pad is very Entonces, near and dear to Lord. Rupa Goswami Pad es muy cercano y querido para el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Why? ¿Por qué? Because Rupa Goswami Pad Porque Rupa Goswami Pad surrender to Lord está Lord Chaitanya. completamente rendido a los pies del loto del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Eso es lo importante. And when you completely, Cuando absolutely Tú te surrender rindes with por Guru completo and Krishna, y de then manera absoluta automatically a tu all Guru y that a Krishna, mood, automáticamente manifest in your heart. ese humor de ellos se va a manifestar en tu corazón. Eso es muy Though sencillo. they are all they are what is called Nitya Parikar. Nitya Parikar, understand? Aquellos que son Nitya Parikar, ¿entienden? Associates. Asociados eternos. Showing this lila also. Yeah, how much you surrender with Guru Sin embargo, Rupa y Goswami muestran en el Lila acerca de cómo ellos están rendidos a Guru y Krishna. how much you surrender. ¿Cuán rendidos están According to your ustedes? surrender, Acorde a cuán rendidos estén, mercy from Guru and Krishna. ustedes van a recibir misericordia de Guru y Krishna. Así es el proceso también. Not other reason. Main reason is that El motivo principal how entonces will you receive this mercy from Guru? es cómo podemos recibir la misericordia de Guru cuando nos rindamos por completo. Then automatically Guru's mercy will come. Krishna. Automáticamente entonces la misericordia de Guru va a venir, la misericordia de Krishna va a venir. You understand? ¿Entienden eso? Así es el asunto. As like Narada Rishi. Al igual que Narada He gave Rishi, mercy to Mrigari. él le dio su misericordia a Mrigari. ¿Cómo? Narada Rishi told, hey Mrigari, Narada Rishi le dijo, Mrigari, go and. debes romper tu arco y flechas. Then Mrigari, the hunter. Entonces Mrigari, el that one cazador, she also had. ¿qué hizo en ese Broke momento? Él and rompió su arco y flechas y se rindió. And for the instruction of Narada Rishi. Y comenzó a seguir las instrucciones de Narada Rishi. But sometimes also another very carefully listen. Pero escuchen esto cuidadosamente. Ekalabha. Ekalapya. Two example given. Hay dos ejemplos
que les estoy dando simultáneamente. Ekalabha, Ekalavya, Ekalabha understand? ¿entienden quién es? ¿Saben quién es? Who was he? ¿Quién es él? That Hiranyadhanu's son, Ekalabha. Ekalavya. Eh? He was born in low caste family. Él And he's nació also en una nature familia de casta baja. What is it called? Y su naturaleza, Sudra. ¿cómo era? La de un Sudra. He was born in Él nació Sudra family. en una and familia de also Sudras. his Y además, nature also su naturaleza era la de un Both are- Sudra. bad things. Ambas cosas Eh? coincidían. And he came to Dronacharya, Él se I presentó want to a donde Dronacharya y le dijo, learn archery. yo quiero aprender But arquería de Dronacharya, he ti. realized Y Dronacharya se dio cuenta. his Sudra nature. Él es un Sudra nature. Sudra Nicha. Eh? ¿Entienden eso? Guru realized these things. El gurú entiende esas his cosas. nature is Él called se da cuenta. Sudra. Sudra Ah, means he su naturaleza es la de un was. Sudra. How to Sudra, ¿qué significa? and to defeat to others. Él busca siempre Eh? derrotar a This los is otros. his nature. Esa era su naturaleza. Eh? Quarreling Siempre están peleando and stupid nonsense things. acerca de cosas estúpidas sin sentido. Dronacharya, he realized. Y Dronacharya se dio cuenta And de eso. especially, and what is his name? Especialmente Ekalabha, Ekalavya. and is always jealous with Él siempre sentía muchos celos de Arjuna. Arjuna is the pure devotee of Lord. Arjuna es un devoto puro del Señor. Él es un Krishna Bhakta. Dronacharya, Y Dronacharya his nature. How to vio su naturaleza. defeat to Él sabía que Dronacharya. Ekalavya Ekalabha's nature. So how to defeat to? tenía una naturaleza. Él quería derrotar a Arjuna. Eh? So for this regard, Por ese motivo, Dronacharya Dronacharya refused to him. rechazó a Ekalavya. Understand? ¿Entienden? Eh? But he's thinking, no, I have to Pero Ekalavya seguía pensando, no, learn archery. yo debo aprender arquería. Then Dronacharya, Entonces, Dronacharya, Dronacharya. no, Ekalabha, Ekalavya, he also made one statue él hizo una estatua de Dronacharya in the forest. Then he dentro del himself bosque. also practiced, Entonces, él, por su propia cuenta, practicaba arquería. One day, Un día, Dronacharya with his Dronacharya, disciples, junto a sus discípulos, and others, they came. Arjuna y otros, fueron al Arjuna bosque. Suddenly saw Y one, Arjuna repentinamente vio running towards them. a un perro corriendo hacia ellos. But the dog, the mouth also stuck with the many Sin arrows, embargo, but blood not coming. el perro tenía el hocico con muchas flechas, pero no salía nada de sangre de la boca del perro. Eh? Cuando él vio eso, cuando ellos vieron eso, Dronacharya quedó muy sorprendido y dijo, ¿quién hizo esto? Then Dronacharya came Entonces to the Dronacharya place, cottage of finalmente llegó hasta la cabaña de Ekalavya. Ekalabha. He also, what is it called? Prostrate, Dandavat Pranam. Ekalavya le ofreció sus Dandavat Pranams a los pies del loto de Dronacharya. Dronacharya. Then Ekalabha he told, Entonces Ekalavya dijo, oh, you are my guru. oh, tú eres mi guru. Dronacharya told, Y Dronacharya le dijo, some archery to you? But yes, ¿yo te enseñé arquería? Sí, le dijo. ¿Cómo? made your Mira, statue yo hice and una learned this estatua tuya. archery. Y así fue como By your aprendí mercy, I learned arquería. everything. O sea, por tu misericordia es que yo aprendí todo. But Tú me I made rechazaste, your pero yo statue. hice una estatua de ti. In front of the statue, I Y learned myself. yo aprendí por mi propia cuenta delante de tu estatua. Dronacharya said, okay, good. Entonces Dronacharya le dijo, "Oh, muy So bien. give me Entonces, donation. si yo soy tu guru, dame una donación, Guru If Dakshina. you learn anything from Guru, you have to give. Si tú aprendes algo de tu guru, tú debes darle una Dakshina. Siksha will be not De lo contrario, complete. tu shiksha Understand? no va a estar completa. ¿Entienden? You give donation. Debes darle una donación. Well,
Then Eklavya told Gurudev, what do you Entonces Ekalavya dijo, Gurudev, want? ¿qué es lo que Dronacharya quieres? told, give your Y Dronacharya le dijo, thumb. dame tu pulgar. Eh? Then Eklavya, without hesitation, Entonces Ekalavya, sin dudarlo, understand? Just took the sword and tomó una took espada his thumb y and offered to se cortó el pulgar y se lo ofreció a Dronacharya. That's very good now. Why? ¿Por qué? Dronacharya realized Dronacharya comprendió lo siguiente. the Eklavya is not devotee. Ekalavya no His es un nature is devoto. what? ¿Y cuál es su naturaleza? For this regard, La de un sudra. Dronacharya took Por his, ese motivo, Dronacharya So he le come to- quitó el pulgar so the arrow is not arrow. para que no pudiera seguir utilizando el arco y flecha. Look this. But generally people are thinking, mundane Pero people are thinking, generalmente la gente Ekalavya mundana piensa, oh, Ekalavya es un gran devoto. because without ¿Por hesitation, qué? Porque sin dudarlo he gave to Dronacharya Guru. fue y le dio su pulgar a Dronacharya, su guru, Guru Dakshina. Pero esto no es cierto, no es así. Por ese motivo, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada explica que Ekalavya, Pure devotee. él no es un devoto puro. Understand? ¿Entienden? Eklavya is not devotee. Ekalavya ni siquiera es un devoto. He is Sudra. Él es un Sudra. Sudra understand. One is ¿Entienden nature, always lo que es un Sudra? jealousy to devotee. Una persona que siente envidia por los devotos. Que siente celos de los devotos. So now coming in this way, Entonces, de esa manera, just I compare. yo estoy haciendo una Rupa comparación. Goswami Por un lado Pad, está Rupa Goswami Pad. Él comprende el corazón del Señor Chaitanya Mahaprabhu. A pesar de que él está lejos, está en Brindavan. How Guru is mercy coming? Because Rupa Goswami ¿Cómo Pad llega a él la misericordia de su Guru? absolutely Le llega porque Rupa Goswami Pad está completa y absolutamente rendido a los pies del loto del Señor Chaitanya Mahaprabhu. all Por ese motivo, mood, everything todo manifested el humor y todo del Señor Chaitanya Mahaprabhu se manifiesta en el corazón de Rupa Goswami Pad. no his tongue. Sri Chaitanya Manopistam, Stapitan Jena Bhutale, Kadamajjam dadati sapara. Swaparantikam. You know this verse? Narottam Das Conocen ese verso, Narottam Das Thakur. Él compuso ese verso acerca de Rupa Goswami Pad. Chaitanya Mahaprabhu. Él comprende, conoce el corazón del Señor Chaitanya And he Mahaprabhu. fulfill all the desires of Y además, Lord Chaitanya Mahaprabhu. él cumple, él satisface todos los deseos del Señor Chaitanya But Mahaprabhu. here compared with Ekalavya. Y aquí estamos haciendo la comparación con Ekalavya. He also practiced archery. This is not also spirituality. Ekalavya practicaba la arquería y eso ni siquiera es espiritualidad. That is not sure. You learn archery, football match, other things. Si tú aprendes arquería o aprendes a jugar el fútbol, Understand? This is not ¿entiendes? spirituality. Eso no es But here espiritualidad. one thing, Pero aquí además hay otra cosa. Ekalavya, he received mercy from Dronacharya. This is true. Ekalavya But without mercy, recibió la misericordia de Dronacharya. Eso es cierto. He learned all the archery. Sin la misericordia de Dronacharya, ¿cómo habría aprendido arquería? But Dronacharya, he again taking back Sin embargo, Dronacharya le quitó todo de vuelta, because he knows. porque él sabía. So for this, there are two things. Two Por ese motivo, One is called hay dos filosofías acá. Arohavad, another is called Una es Arova Avarohavad. y Aborhavad, Ascending and descending. ascendente y descendente. You have to perform bhajan and sadhana. Deben realizar vayan y sadhan, Sadhana to Guru, then pero al Guru's mismo tiempo mercy will come. deben rendirse a su guru. Y así, And la you misericordia can del jump Guru va a yourself, llegar. I'll take. ustedes pueden intentar tomar las cosas por su propia cuenta saltando, pero no pueden tomar Two nada, kinds en of verdad. philosophy, Entonces, you have hay to dos tipos de filosofía understand. One is que called ustedes deben comprender. Arohavad, Una es Arohavad Avarohavad. y la otra es Avarohavad. And this is the thing. Así es el asunto. Tulsidas give an example. Tulsidas da un What ejemplo. to think I will attain to sky and hold the drop of rain. Possible. Hay gente que piensa que puede Rain is subir hacia el coming cielo down. Are you afirmándose think I de las hold the gotas de lluvia. rain and go to up? ¿Tú crees que puedes subir al cielo
afirmándote de las gotas de lluvia que van cayendo. ¿Eh? ¿Es posible? No. You understand? ¿Entienden? This is the- So that means you have to surrender to ¿Qué Guru. significa And eso? Krishna. Que deben Then Guru rendirse Krishna's a un mercy guru will y a Krishna. manifest in Y your así heart. la misericordia del guru y Krishna Attain va a to llegar perfection a goal. su corazón. Y van a alcanzar la meta de la perfección así. Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada Bhaktisiddhanta explains, Srila Sarasvati Prabhupada explica without climb que on the top of the mango, you cannot take that the mango. si no llegas a la cima del mango, no puedes tomar el mango. And this is the process also. Hay un proceso entonces para So eso. that means you do bhajan and ¿Qué sadhana. significa eso? Que ustedes deben hacer vayan y sadhan. Understand it? ¿Entienden eso? Vayan y sadhan. Without bhajan and sadhana, Si no hacen vayan y sadhan, you cannot attain your perfection goal. no pueden So two alcanzar needs. la meta de la One is perfección. called Entonces se necesitan dos cosas. mercy and your Uno, misericordia. endeavors. Y segundo, el esfuerzo propio personal. You think no, only Guru's mercy I will get. Ustedes pueden pensar, no, solamente necesito la misericordia del guru. Only on my endeavor, sadhana. O también pueden pensar que puede lograrlo todo solamente con su propio esfuerzo, con su sadhan. No, necesitan de ambas cosas. Mercy and ¿Cuáles son las cosas? Uno, misericordia. Y segundo, chesta. Both need. For the always you El have to esfuerzo. give 2 fingers short. por ese When motivo, Mother Yashoda, she se tried to explica que bind, cuando Madre Yashoda intenta amarrar a Krishna al mortero, siempre le faltan dos dedos eh, en la cuerda. need or not. ¿Necesitan esas dos cosas o no? Your endeavors and Los esfuerzos suyos Krishna's mercy. y además la misericordia de Krishna. Drisva parisramam Krishna kripasit sabandhane. Madar Yashoda's endeavors. Por un lado están los esfuerzos de, por ejemplo, Madre Yashoda. I had to Ella dice, bind Krishna. yo debo amarrar a Krishna. So much sweat dropping. Ella comienza a sudar mucho. When not Krishna saw this, my mother so much. Y cuando Krishna ve eso, oh, mi madre se está esforzando Then mucho. Krishna himself also Entonces en ese momento Krishna mismo, él, was saying, permite ser "Swa amarrado. parisramam Krishna kripa asit sabandhane." This is the process also. Así es el proceso. So now coming in this way, De esta manera entonces, Ekalabya is not devotee. Ekalavya Another thing. no es un Another devoto. thing, he always Y otra jealousy cosa or además, envious él with- siempre sentía envidia y celos Arjuna. de Arjuna. And for this regard, Bhaktivedanta Prabhupada Por ese motivo, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada not devotee. dijo que él en verdad no es un In devoto. our Gaudiya Sampradaya, De hecho, en nuestra Guru Gaudiya Sampradaya, never give and un guru what is it called? Disciple name Ekalavya. nunca nombra a sus discípulos Ekalavya. And so, mundane people thinking, oh, he is great. La gente mundana piensa, ah, Ekalavya era un gran devoto. Agitation. He offered his ¿Por thumb qué? in front Porque of Guru. sin dudarlo, se cortó el pulgar y se le ofreció a su guru. But what purpose he is giving? This is the main thing. Pero ¿qué es lo importante aquí? ¿Cuál es el significado de esto? So try to understand this philosophy. Intenten entender esta filosofía. So now you try to understand this. Intenten entender eso. How to realize the heart of Guru. Intenten comprender entonces cómo realizar el corazón de un guru. Cuando ustedes se rindan por completo, Understand? ¿entiendan? Eso va a ocurrir. Are you? Mother Devi. Huh? Coming back to Mother Devi. You mentioned that she was not happy because she was a monk. I don't want to create any problems with any controversial topic. Just according to my understanding, the fact that she cannot meet him in the nighttime is because she's a woman. So why first you said she's not happy because she's a woman? And then you said No. People saying, but Chaitanya Charitamritam La gente anywhere dice, not mentioned. Sin embargo, en el Chaitanya Charitamrita no se menciona Yeah. que el problema de Madhavi Devi es que ella haya sido mujer. Realize the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Madhavi Devi comprendía el corazón del señor Chaitanya Mahaprabhu. ¿Entienden? Because Madhavi Devi, she was always not. Ella no podía physically quedarse con staying él. with Lord Chaitanya Ella no Mahaprabhu. podía estar físicamente con el señor Chaitanya Mahaprabhu porque era una mujer.
But she Eso es el knows the asunto. heart of Lord. Pero ella sí comprendía el corazón del señor Chaitanya Mahaprabhu. Para eso les di el ejemplo de Rupa Goswami Remember, Padre. 6 Goswamis, they are Rupa not Goswami Padre y los 6 always Goswamis, physically stayed ellos no with estaban físicamente Chaitanya Mahaprabhu. con el señor Chaitanya Mahaprabhu. But Lord Chaitanya Mahaprabhu's Pero el most señor ultimately Chaitanya Mahaprabhu manifested y su humor se manifestaban automáticamente en el corazón de los Goswamis. always no need to No physically siempre necesitan stay with. estar físicamente con el Guru. Sometimes you can stay. This is true. Algunas veces Listen ustedes Harikatha. pueden estar, escuchar Harikatha, Do you understand? ¿entienden? So that is not the necessary. Entonces, Always no es necesario estar siempre físicamente con el Guru. Bhagavad Seva. Bhagavat Seva, también se necesita eso. Two Bhagavad. Hay dos One Bhagavat. is called Uno es Grantha Bhagavad. and Granta Bhagavat y el otro es Bhakta Bhagavat. Gurudev is called Gurudev most es Bhakta Bhagavad. el Bhakta Bhagavat más prominente. You understand? ¿Entienden? This is the truth. And by the Eso es cognizance cierto. of Guru, Entonces, por la misericordia sin causa de Guru, Grantha Bhagavad. es que ustedes van a poder comprender el significado de Granta Bhagavat. Y de hecho, Granta Bhagavat no es diferente de Krishna. Understand this? ¿Entienden eso? Bhagavad, what is it called? Sinnatang Sakrishna. Shivatan Swakata Krishnam. Swakata Krishnam. Punya Shravanam Kirtanam. Punna Sravana Kirtana. Javadrani Rajani Vidurati Vidurati. Satam Nashto Prayesu Abhadresu Nittam Bhagavata Seva. Nittam Bhagavata Seva. Nityam Bhagavat Sevaya. You every day have to serve. Todos los días deben servir a Bhagavat. ¿A cuál Bhagavat? Hay dos One Bhagavat. is called Grantha Bhagavad. Uno es Granta Bhagavat y el otro es Bhakta Bhagavat. And every day Todos los días read Srimad Bhagavatam. deben leer el Srimad Bhagavatam, Granta Bhagavat, also non-different from porque Granta Bhagavat no es diferente de Krishna. 12 cantos Srimad Bhagavatam. That El means Srimad Bhagavatam 12 tiene 12 cantos. length and body are Krishna. ¿Qué significa eso? Que esas son las dos partes del cuerpo de Krishna. El Srimad Bhagavatam da la evidencia también. When Krishna departed from this material Cuando world, Krishna partió de este mundo then Kali material, Yuga has come. en ese momento comienza Kali Yuga. And Kali Yuga jivas are very fallen. Y las chivas de But Kali the Yuga same son Krishna muy he caídas. appeared ¿Qué significa eso in the entonces? form Que of el mismo Srimad Krishna aparece Uduna en la forma del Srimad Bhagavatam. Bhagavatam Uditam. Aduna means this same Bhagavat. El mismo Bhagavat, Bhagavan. o sea, He Bhagavan, appeared in the form él of aparece en la forma del Grantha Bhagavat. Srimad Bhagavatam, Granta Bhagavat. Understand? Srimad Entienden. Bhagavat as like blazing sun. Krishna Swadamapo Gate Jnana Karmadhivi Uduna Purano Arko. Arko means sun. Arca, ¿qué significa? Sol. And in this Kali Yuga, En este Kali Yuga, now Krishna appeared Krishna in the form ha of aparecido en la forma Srimad Bhagavatam. del Srimad Bhagavatam. So Srimad Bhagavat Entonces, actually non-different el from Srimad Bhagavatam Krishna. no es diferente de Krishna. 8:30 when we go. Son las 8:30 ya. ¿A qué hora parten con su vuelo? Prana Bhagavati. So it says Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavatam Sevaya. Bhagavat Seva. Grantha Bhagavat. Granta Bhagavat. Or another is called Bhakta Bhagavat. Y también está Bhakta Bhagavat. Both are very important. Ambos son muy importantes. But Bhakta Bhagavat is Sin embargo, higher than, Bhakta Bhagavat es más elevado que Granta Bhagavat. because sometimes you cannot understand Sin embargo, algunas the real veces meaning of. no pueden entender el verdadero significado del Granta Bhagavat. So Bhakta Bhagavat Entonces, por eso, necesitan Bhakta Bhagavat. Él va a explicar cuál es el verdadero significado Bhagavat. So Jaha Bhagavat del paro, Bhagavat, del Granta Vaishnava Bhagavat. Stane Ekanta Ashray Karo with the association of pure devotee. Con la asociación de un devoto puro, así, lentamente, Nista va a presentarse. Then Nistika Bhakti. automatically all your Y así, automáticamente, Tamagun will be disappear. todas las rayas, tamagunas, todo eso va a desaparecer.
This is the process. Así es el proceso. So Bhakta Sangha, Bhakta Sangha, entonces. always associate with Siempre asóciense pure devotee of con un devoto puro del Señor. Jaha Bhagavad Pada Vaishnavir Stane Ekantasray Karo Chaitanya Charani. Completely surrender to the feet of Lord Ríndanse por completo a los pies del loto del Señor Chaitanya Mahaprabhu y escuchen Bhagavad Gita, Harikatha, de los labios del loto, de Guru y Vaishnavas. Then realization will come. Y así va a venir la realización. ¿Entienden? Sadhu Sangha means it. Sangha means Sadhu Sangha, Sangha, Rup ¿qué Sangha, significa? Rupena Gamanam iti. Sangha, ¿qué significa? And Sangha means Sangha association significa means not asociación, physically significa and stay. Also mosquitoes also no estar necesariamente physically stay with físico. sadhu or not. Por ejemplo, un mosquito puede estar físicamente cerca de un sadhu. But mosquito, what is that doing? Pero ¿qué está haciendo el mosquito? Sucking the, Chupando la sangre del sadhu. not listen Harikatha. No está escuchando Harikatha. Mosquito is not listen Harikatha, El mosquito no escucha Harikatha. sucking the blood. Solamente está chupando la sangre. So mosquitoes, sadhu Entonces, sangha is not perfect sadhu sangha. El sadhu sangha del mosquito no es perfecto. Sadhu sangha means Sadhu sangha, ¿qué significa Sangha entonces? Bruti Gamanam iti sangha. How to follow the instructions Seguir of las instrucciones sadhu and guru. del sadhu y de guru. Understand? ¿Entienden? And listen Harikatha. Then Y your escuchar battery will Harikatha. Y así las baterías se van a recargar. Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj. Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj Once a year you have to come, decía, and una vez al año, once a year, 2 times you have come to Dham. 2 veces al Navadvip año, Dham Parikrama. deben and, venir al Dham, a Navadvip Dham Parikrama y Vrajamandal Parikrama. Then your battery will be yours. Y así las baterías se van a recargar. Condition soul. Battery also are finished. Las baterías de las almas condicionadas, ¿cómo están? Agotadas. 4 months, 3 months, 5 months. Entonces, cada 3, 4, 5 meses You come to deben venir a Harikatha. Vrajamandal Parikrama y escuchar Why you are Harikatha. going to Vrindavan Dham Parikrama? Why you are going to Navadvip Dham Parikrama? Listen Harikatha. Cuando ustedes van a Navadvip Dham Parikrama o Vrajamandal Parikrama, ¿a qué van? A escuchar Harikatha, ¿entienden? Eso es muy importante. Sadhu Sangha y If you don't Harikatha. listen Harikatha, just going to Dham, Si no escuchan Harikatha y solo van al Dham, sleeping, a dormir, a comer, a and chismosear, criticize the Vaishnavas, a criticar a los Vaishnavas de ahí, that is not the Dham Parikrama, nothing. eso no es Dham Parikrama, eso no es nada. It is better stay in your home. Es mucho mejor que se queden en sus casas. You will get more benefit. Ahí van a obtener más beneficios. Understand? Entienden. If you really want to go Si ustedes Dham Parikrama, de verdad Vrindavan quieren Dham, ir a Vrindavan Dham Parikrama o Navadvip Dham Parikrama, sadhu and listen. deben ir en la asociación de un sadhu y escuchar Harikatha. This one. So just I also explained this. How to surrender Entonces, por eso les estoy explicando eso. Cómo rendirse a Guru and Krishna. only thing I am, what is it called? Vikrita Pasha. Deben pensar Vikrita siempre en lo means siguiente. Deben pensar, hold out, soy un Vikrita Pashu. I am, this is the process. Bhaktisiddhanta Así es el Saraswati. proceso. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati In Prabhupada, Nectar of Instruction. en su néctar de la instrucción, Then explain this. explica You have eso. this book or not? Tienen ese libro, ¿no? Upakhan Upadesh. Upakhan Upadesh. Understand? Ancient thing also. To ¿Entienden? manifest this book in English and Portuguese also. Ese libro ha sido manifestado en inglés, en portugués. Deben leer ese libro. Story also, there are some moral, purport. What is the purport about this story? Debe leer las historias y también debe leer cuál es el significado o la moraleja de las historias. Listen. Lo han escuchado, ¿no? Escuchen. Dham Parikrama Dham Parikrama. means this. Eso significa Dham Parikrama. Sadhu Sangha y escuchar Harikatha. And our Guru and Krishna. Y también cómo rendirse a Guru Krishna. So Madhavi, actually, why is it? Because Entonces, Madhavi Devi ¿por qué les digo esto? completely, Porque absolutely Madhavi Devi estaba por completo, absolutamente rendida al señor Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, Por ese motivo, el señor Chaitanya Mahaprabhu Antaranga Parshad. la consideraba como parte de sus asociados.
Antaranga Parshar, asociados Parsa is íntimos. called also half. Y ella recibe el término de medio. Many people, Asociado. they are giving me other reason, but that reason Muchas is not personas correct. dan otros motivos de por qué ella es medio asociado. A veces dicen, no, las mujeres no pueden entender bien las cosas, pero eso no es cierto. Ladies are less intelligent. Algunas veces algunas personas dicen, las mujeres son menos inteligentes, pero eso no es cierto. Those who are saying Aquellas they personas are not also que dicen eso, intelligent. esas personas son las que no son inteligentes. Ellos son los menos inteligentes. ¿Entienden? And you see in our Shastra also. Ustedes pueden ver eso en nuestra Shastra también. And many ladies, they are very intelligent. And more Está than repleto de mujeres muy inteligentes, male person. mucho más inteligentes que los hombres. So you cannot to say this. Entonces ustedes no pueden decir ese tipo de cosas. Body, male, female, that is not the subject. Subject is that ¿Cuál es el tema central? No si tienes un cuerpo de hombre o mujer, you surrender Guru sino and que Krishna. cuánto estás rendido a tu Guru y a Krishna. Good Premanand. What is it? I have a question. I'm not, if you think I'm practice something, but just out of curiosity sometimes, because you say that to know the difference between pure bhakti and other philosophies, you need to know other philosophies. So I never understood that. Even I tried to search in some books or online, what is this Gauranga Nagaribad? I heard some different things, but I cannot even explain to someone what it is. Gauranga Nagaribad means those who are Gauranga Nagaribad. or the upper ¿Qué significa eso? Ellos son una apa They sampradaya. want to, and the Lord Chaitanya Mahaprabhu, and is as like ladies, and putting some the what is called ladies ornaments, understand? Ellos muchas veces incluso se visten como mujeres I don't y know usan you- ornamentos your de mind will be mujeres. disturbed. Pero no necesitan escuchar acerca de estas cosas. De lo contrario, su mente se va a perturbar. Those who are thinking Chaitanya Mahaprabhu It's Purush, like, enjoy it. enjoyer. Ustedes deben considerar que el señor Chaitanya Mahaprabhu es Purush, es disfrutador. Apasampradaya. Lo otro ya es una apa sampradaya. Understand this? This thing. ¿Entienden eso? Chaitanya Mahaprabhu dancing. How did he dance? Chaitanya Mahaprabhu bailaba. Pero ¿cómo bailaba él? Gopi Bhava En Prabhu. Gopi Varnani. Bhava. Gopi Bhav, another thing, or physically. Gopi Bhava that is another thing. es una cosa, pero físicamente él es Mahaprabhu, otra when he was cosa. dancing, what is the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu? ¿Cuál es el humor del señor Chaitanya Mahaprabhu cuando bailaba? I am Radha. Él I am pensaba, Gopi. yo That soy is the Radha, mood. yo soy Gopi. But not Ese es su externally humor. putting Pero externamente, the, él no ornament of the usaba ladies. ropas u ornamentos de mujer. ¿Entienden? This is the thing. Ese es el asunto. Lord Chaitanya Mahaprabhu did not put El señor the Chaitanya sari. Mahaprabhu no And usaba un sari also put the- o tampoco se ponía brazaletes. This is called the Gaur Nagaribad. Eso es Gaur Nagarivara, Mahaprabhu esa, did not put esa this apa sampradaya. But Pero some el kinds señor of Chaitanya these Mahaprabhu kinds no of usaba eso. people. They are Pero thinking about Chaitanya esta Mahaprabhu gente piensa, absorbed in Gopi Bhav, el and señor also, Chaitanya Mahaprabhu está absorto en Gopi should we Bhava. put Por lo these tanto, things? debemos usar That is called cosas Gaur de mujer. Pero eso es una apa sampradaya. understand now? Gaur Nagarivara. What I understood, but what about this another part? I heard that they think, like Entienden, ¿no? Mahaprabhu just said, like, oh, Mahaprabhu is like Krishna enjoyer, Purush. This is the other thing. That's the other thing that's happening. Some Sahajiyas, Algunos they are sajayillas thinking this way. Lord Chaitanya piensan de esta Mahaprabhu, manera. absorbed in Gopi. El señor Chaitanya So also Mahaprabhu they put estaba the- absorto en su and humor de Gopi. dressed to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Por ese motivo, ellos That is a la the deidad offense. del señor Chaitanya Mahaprabhu lo ponen con ropa de And Lord mujer. Chaitanya Mahaprabhu did not, Pero eso es una ofensa. and except this thing. El señor Chaitanya Mahaprabhu And nunca one person exhibió dancing, un comportamiento así. His mood, another thing. And physically, Su humor es una cosa, pero físicamente él era otra cosa. Understand this. ¿Entienden eso? and Chaitanya Mahaprabhu dancing Chaitanya Mahaprabhu with the devotee. But bailaba Chaitanya con los Mahaprabhu did not devotos. put the Pero él nunca usó sari. un sari, Not put Chaitanya Mahaprabhu did not put the, tampoco usaba brazaletes, not put the, what is called? no se ponía aros en la nariz.
nose ring, the thing. That is not proper way. Eso no es apropiado, eso no es lo correcto. You understand? ¿Entienden? Chaitanya Mahaprabhu did not allow it. Chaitanya Mahaprabhu no aprobaba eso. Those who are Sahaja, they want to Pero aquellos que son sahajiyas, Mahaprabhu sajana chahte hain. ellos quieren Decorate Mahaprabhu as decorar a a Mahaprabhu gopi. como una gopi. Understand? This is ¿Entienden? Eso es un sahajiya. Sahaja. Understand? ¿Entienden? Krishna Lila and Gaur Lila, this is the difference. Los Krishna lilas y los Gaura lilas tienen diferencias. Krishna, he performs Lila. Krishna realiza sus lilas con las gopis. Or same Krishna appeared in the Y ese form of mismo Lord Krishna Chaitanya aparece en la forma del señor Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu. And he always absorbed in Bhakta Bhav Y él Angikar está Kare. siempre absorto en su Mahaprabhu Bhakta Bhava. always absorbed in the Mahaprabhu mood of siempre está absorto en el humor devotee, Bhakta. de un devoto. Bhakta Bhava. Krishna Y Krishna, always absorbed ¿el qué? in Él his siempre own está person. absorto en su propia posición. Bhagavat Sarup. Bhagavat Swarup. This thing. So Bhakta Bhav, Entonces, Chaitanya Mahaprabhu, he is Bhakta like Bhav. Bhakta Bhav. eso es Chaitanya Bhav Mahaprabhu. is mood. Bhava significa humor. But externally, Pero he did externamente, not change his él any dress or this. no cambiaba sus ropas por las de una mujer. Very carefully. Escuchen cuidadosamente entonces. Understand or not? ¿Entienden eso o no? So, So this is not what do you mean? He just now, and also some people think, and maybe I also thought that Goranga Nagari Bad means also this one part and another part of this philosophy, maybe different part, or maybe this another sampradaya that they want to have Madhurya Bhav with Lord Chaitanya Mahaprabhu, thinking Mahaprabhu is enjoyer. This is also Goranga Nagari Bad, or is it a different thing? Chaitanya Mahaprabhu is not enjoy. Chaitanya Mahaprabhu no es He is disfrutador. not thinking this. This is another also Pero Gauranga Narad, ellos no piensan Wrong eso. proportion they are going. There are many things. Bueno, hay muchas cosas. Even Chaitanya Mahaprabhu, you should not put the peacock feather. Ustedes tampoco deben poner una pluma de pavo real en el señor Chaitanya Mahaprabhu. This is not his mood. Ese no es su humor. Understand? ¿Entienden? Gorgovinda Maharaj. Don't put the peacock feather. Srila Gorgovinda Goswami Maharaj decía, no pongan una pluma de pavo real sobre la cabeza de Mahaprabhu. Don't disturb it. No perturben su humor, decía Gorgovinda Goswami Maharaj. This is very important. Esto es muy importante. This. So, even in this material world, many people they also Incluso en este mundo putting material, the nose ring, muchas personas putting the sari, if you go Vrindavan, many they are doing. usan aros en la nariz, usan saris, los hombres. Si ustedes van a Vrindavan, pueden ver eso. Están cantando y bailando, vestidos así. Se ponen bindis también. You have seen it, no? ¿Los han visto o no? Brazil, this is another thing. En Brasil también. Ah, Brasil es otra cosa. Brasil es otro tema. Brasil es Braj. Brazil, what they are doing, this is not our subject. Lo que hacen aquí en Brasil no es nuestro tema. What they are doing, they are doing no problem. Lo que hacen o no hacen es su problema. These are not problem. No. Because they don't know that any philosophy they are doing. Ellos no conocen nada de la filosofía, por ese motivo hacen todo ese tipo de cosas. Even gents, they also put the nose ring here. Incluso los hombres se ponen aros en la nariz también y en todas And they partes. putting that tattoo everywhere. Se llenan de tatuajes también en todo el cuerpo. All the devotee, Prabhu's devotee. Hay un devoto, por ejemplo, Whole body. tiene todo el cuerpo lleno de tatuajes. This is not because they don't know the philosophy. So they're putting it. Eso es solo porque no conocen la filosofía, por eso hacen todo ese tipo de cosas. When they will know that thing, oh, I did mistake. Pero cuando saben o conocen la filosofía, piensan, oh, cometí un error. Antes de venir In our Krishna consciousness. a la then conciencia de maybe he did Krishna, this to her. quizás él haya hecho todo ese tipo de cosas. Las hizo, ¿no? Or when those who are not. Now you are coming, you should not.
Pero ahora que ya Put está that aquí, they- yeah, this thing. ya no deben No, no, hacer no. ese tipo de cosas. No, ¿Quieren hacerlo o don't no? do this. No, no lo hagan. Before coming Krishna consciousness, what we did Antes de venir a la conciencia de Krishna, todo lo que hicieron antes de llegar a la conciencia de Krishna no tiene importancia. Pero a partir de ahora, ya no deben hacerse más tatuajes en su cuerpo. Understand? ¿Entienden? Ah. Understand this? This, that. Entiendan eso. Tattoo no need. Chant holy name. No necesitan Krishna, tatuajes, solamente canten los santos nombres. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Don't waste your money, put the tattoo in your No body. pierdan su tiempo poniéndose tatuajes en el cuerpo. One devotee said, hey, why do you put it? One devotee gave me free. Incluso si son gratis. Una vez le pregunté a un devoto, ¿por qué se hizo el tatuaje? ¿Por qué era gratis? Free meaning that you have taken bad thing, no. No importa si son gratis o no. O sea, ¿pueden tomar cosas malas solo porque son gratis? Understand? These are bad things. Bad things you have not accept freely. Ustedes no deben aceptar cosas malas de manera But you should gratuita. buy. You should not buy also, not accept freely. Tampoco deben comprarlas. No las compren ni las acepten gratuitamente. ¿Entienden? Es sencillo. So, don't put, what is it called, tattoo in your body. No se hagan tatuajes en el cuerpo. Now what will do? ¿Qué pueden hacer ahora? I will not remove what to do. Intenten removerlos. Y si no pueden, Yes, also they are ¿qué also pueden removed, hacer? no? And they- Pueden removérselos. It doesn't work very well. Benny, Many sessions. Like the skin do it. They don't know so well. The skin yeah, burn the skin Yeah. It's not possible. So what you did? What to do? Si no es posible removerlos, entonces, ¿qué van a When hacer? you burn in the fire, the fire will remove. Cuando estén cremando su cuerpo en el fuego, ahí el fuego los va a remover. When you die, then ¿Entienden? fire Cuando mueran, remove. el fuego va a remover todo eso. So wait for fire. Entonces, esperen por el fuego. wait. Huh? Huh? No, I'm not saying to hell. No, yo no he dicho que se van a ir al infierno por eso. Burn. Yeah. Not put any new things. No. No se agreguen cosas nuevas. Before coming Krishna consciousness. Antes de venir a la conciencia de Krishna, lo que hicieron, ya lo hicieron. Olvídense. Pero una vez que ya han llegado, no se hagan más Before cosas. coming Krishna, maybe Antes de you venir a la drink conciencia de alcohol, Krishna, quizás ustedes tomaban alcohol, fumaban ganja, Now should not. pero ahora ya no deben hacerlo. Understand? ¿Entienden? Holy name. Y deben cantar los santos nombres. What is it? She follows? Once she heard in your Harikata that when you get a tattoo, Huh? if you get a tattoo on your body, it goes to the subtle body. Subtle body. She wants to know more about this. Una vez una devota escuchó que si te haces un tatuaje, eso marca el cuerpo sutil también. Even after that, tattoo goes to the subtle body, like to the mind and whatever. So that's why it's not good. Y por ese motivo no es bueno hacerse The tatuajes. impression will come, Sí, not the body related. It is just no en el cuerpo sutil, no en Sukna Sarir, pero sí puede dejar un But the bad samskara, impression should come. una mala impresión mental. Huh? Like what, Guru? They told me. Huh? Like what? What kind of bad impression? What things are you? If you say this everyday looking or anything. Por ejemplo, si ustedes se miran un tatuaje que se hicieron todos los días, eso va a dejar una impresión mental en ustedes. Getting his removed, and he said that you told him that when you sold your body when you died, bugs will
go into your tattoo and eats at your tattoo. Huh? What did he say? She's saying that Jagovina Prabhu Brahmachari told her that you told him that when we die, the bugs will come and eat us from the tattoo place. So many people. She wants to know more about it. That's why he's removing. That's why he's removing his tattoos. Yeah, tattoo removal. Huh? Yeah, tattoo no need. No necesitan tatuajes. Bugs. ¿Qué pasa con los insectos? No, they want to know. Everyone wants to know more. Arey, this is sometimes joking. Yo algunas veces bromeo. Sometimes joking. Yo algunas veces bromeo. Should not. That means should not put the tattoo in your body. La cosa es que no deben hacerse tatuajes en el cuerpo. And then if your body is not burned and what is called increment, Y si el cuerpo de ustedes insects or eat your no se quema en la cremación, van a venir insectos a comérselos. Huh? You have tattoo or not? ¿Usted tiene tatuajes o no? Everybody no tattoo. You one Gurudev. No tiene tatuajes, solo uno. I have one for a long time ago. Huh? The Anuradha, she has one question. Wait, tattoo class now. Eu trabalho com esse tipo de trabalho, eu sou tatuadora. I am a tattoo artist, I work with this. E muitos devotos pedem para eu tatuar. Many devotees ask me to put. Hay una devota que dice que trabaja como tatuadora y que los devotos siempre le están pidiendo hacerse tatuajes. Ask me to do tattoo on their body. Should I say no? If a devotee. ¿Debo negarle los tatuajes? Yeah, you give that nice instructions. Sí, tú puedes darle una buena Follow that, you instrucción. will suffer. That's very good. Puedes decirle que si no sigue las instrucciones, van a sufrir. Huh? Huh? What? Os Shastras dizem que a alma espiritual é Satchitananda e que Krishna é Satchitananda Vigraha. Quando Sanatana Goswami conversa com Mahaprabhu, ele pergunta quem sou eu. E nessa conversa, Mahaprabhu diz, né? Vitinera Tatastana Shakti Veda Veda Prakasha. Eu queria saber se a alma espiritual, essa Shakti de Krishna, né? Ela desce até e se manifesta no Brahman, ou Tatasana Shakti é o Brahman. O que é Tatasana Shakti? Essa energia marginal, né? El devoto quiere saber algunas cosas respecto de la constitución del alma. Si el alma es Tatasta Shakti o de dónde viene. Tatasta Shakti is Brahma? Tiene la confusión de si Tatasta Shakti proviene de Brahma o de o la Jiva proviene de Brahma o Tatasta Shakti. Shakti also. Shakti is yours. Shakti means is yours. Shakti, ¿qué significa? Potencia of love. Potencia del Señor. Porque diz que a gente é energia marginal, né? We are the marginal potency. Yeah, there's a name is this is called Tarsha Shakti. Eso es un Many nombre. names, Tatasta Shakti, Vivinamsa Shakti, Vivinamsa Shakti, Jiva Three Shakti. names are there. Hay tres nombres ahí para la misma Tarsha energía. Shakti, Tatasta Jiva Shakti, Shakti, Jiva and Shakti, Vivinamsa Shakti. Vivinamsa Shakti. Eh? Understand? ¿Entienden? That is a Shakti. Eso es Shakti. Eh? You understand this? ¿Entienden eso? So Shakti and Shaktiman not same. Entonces, Shakti y Shaktiman no son lo Shakti, mismo. that is called potency. Shakti es potencia. Shaktiman, Y Shaktiman, that means all the Eso significa possessor el of all the poseedor potency. de todas las potencias. So Krishna is called Shaktiman. Krishna es Shaktiman. Our devotees they are called Y los devotos
son Shakti. But according to the Pero acorde philosophy we also a la explain, filosofía, there are no difference se explica que no existe diferencia también entre Shakti y Shaktiman. Abheda. There are no difference Shakti and No Shakti. existe una diferencia entonces entre Shakti y Shaktiman. Simultaneously also Pero explain simultáneamente the también difference se and explica non-difference. That is called que sí existe una Achinta, diferencia. Y a eso se le llama Achintya Veda a Veda. Son diferentes y no diferentes al mismo tiempo. ¿Entienden? Jive Sarubhai Krishna Nityadas Krishna Tasya Shakti Bhedo Abheda Veda. Veda means a difference. Veda, ¿qué significa? Diferente, diferencia. Y Aveda significa no diferente. But non-difference and difference is higher than non-difference. Pero la diferencia es más elevada que la no diferencia. ¿Qué fue lo que dije? It's higher than non. Non-difference. La diferencia es más elevada que la no diferencia. That is the prominent is what? ¿Qué es lo prominente entonces? La You diferencia. understand or not? ¿Entienden eso, no? Are you not soul? Just you to understand. No estoy hablando del alma. Estoy hablando de Shakti y Shaktiman. First to understand, Krishna is Primero entiendan que Krishna es Shaktiman, all the el poseedor de todas las potencias. Krishna is equal to Shakti. Krishna es Shaktiman Or Shakti, that potency. y Shakti es la potencia. Radha Purna Shakti. Or Krishna Purna Shakti. Radha Purna Shakti, Krishna Purna Shaktiman. And all the scriptures. Todas las escrituras reveladas There prueban are no difference. que no existe diferencia entre Shakti y Shaktiman. And understand it. ¿Entienden eso? Radha Purna Shakti. Radha Purna Shakti. Srimati Radhika es Shakti por completo, potencia. Y Krishna es Shaktiman. Purna Shaktiman. Possessor of Él es el poseedor completo de todas las potencias. Purna Shaktiman. the Así es el difference asunto. also this. Pero también hay diferencias. And Srimati Radhika, Srimati Radhika sometimes Shakti. algunas veces Sometimes es manifest, Shakti, sometimes unmanifest. pero ella algunas veces está manifiesta y otras veces inmanifiesta. Amurta. Murta manifest y and amurta. unmanifest. Algunas veces está manifiesta y otras inmanifiesta. This is that one. Así es el asunto. Shakti sometimes manifest or sometimes Shakti algunas veces está manifiesta y otras when inmanifiesta. unmanifest, that Cuando time está inmanifiesta, en ese momento Shakti permanece en Shaktiman. You understand now? ¿Entienden eso, no? Así es la filosofía. Or when manifest, then two forms. Y cuando se Radha manifiesta, Krishna, existen Eko Swarup. dos formas. Radha y Radha Krishna, Asadite Dhare Eko y Swarup. Radha Krishna is one. Radha y Krishna son uno, But when Krishna, pero cuando Krishna I want to perform lila. desea realizar lilas, en ese momento manifiesta dos formas. Krishna is origin, eh? Krishna Shaktiman. es el original, él es Shaktiman. Shakti, Srimati Radhika man. Y de ahí viene Shakti, Eh? Srimati Radhika. Give an example. Para as darles un fire ejemplo. and heat of the fire. Como el fuego y el Heat of calor the del fuego. fire always El calor del remains in fuego siempre permanece con el fuego. Eh? Understand? Agni Entienden. and Agni tap, Daika Shakti. Daika means heat of the fire. Está el calor y el, Always está el fuego y el calor del fuego. fire. Y el calor del fuego siempre está con el fuego. Understand? ¿Entienden eso? Fire is here. And sometimes also heat of fire going to 1 meter, 2 meters. You feeling hot or not? Algunas veces han sentido calor a 1 o 2 metros del fuego. But this fire and heat of fire always staying. Pero el calor del fuego y el fuego siempre están But juntos. in the transcendental world, this also Krishna and En el mundo trascendental, entonces está Krishna y Krishna Shakti. always staying together. Ellos siempre están juntos. So Achinta Vedabhed Entonces, Achintya Vera Vera Tattva. difference and non-difference. Diferente y no diferente. The Jive Sarubhai Krishna Entonces, Nityadas. Jivera Surrupahaya, Krishnera But the Nityadas. Jivas is the marginal potency of Lord. Las jivas son la potencia And marginal Veda del and Señor. Abhed, Entonces, Veda y Aveda son diferentes y no diferentes al mismo tiempo. non-difference is very easy to understand. La no diferencia es fácil de entender. But that difference is very easy to understand. La diferencia es fácil de entender. What is that?
Lord is one. Por ejemplo, el Señor es uno Potency, y las potencias son innumerables. Ananta Shakti. innumable potency of Lord. El Señor posee potencias innumerables. So, Jiva is called Entonces, Jiva Ti, es potency. Shakti, es potencia. So I also already told. Ya les dije, Many Shakti's name is coming. One is called Tasha Shakti. las Jivas Arjun tienen potency. muchos nombres, Another is como called Shakti. Jiva Jiva Shakti. Shakti, Tatasa Another is Shakti, called Vivinamsa Shakti. Vinamsa Shakti. Mami Vamsa Jivo Loka. ¿Entienden? Jiva Bhuta Sanatan. Explain. And Bhaktivinoda Thakur explained. Srila Bhaktivinoda Thakur explica. Amnaya praho Amnaya praha tattvam harimiha paramam. tad vinnang sangsta jivana prakriti kavalitano. Vivinamsa jiva. Vivinamsa Jivas. Un nombre de las Jivas es Vivinamsa. Sangsa, and it's called Samsa y Vivinamsa. Samsa, ¿qué significa? Que Krishna, él mismo, se manifiesta en muchas formas, en muchas encarnaciones. Eso es Samsa. Y Vivinamsa es Jivas. ¿Entienden eso? Sangsa, that is called Samsa his own incarnation. son las encarnaciones de Krishna. Ramadi, Murti, Sukaland, many also incarnations. Hay muchas encarnaciones. Samsa, Samsa. And there is no difference from him also. Y no son diferentes de él, además. Or Vivinamsa, Y Vivinamsa jiva. son las And jiva is Jivas. very minute. Las Jivas son muy diminutas, Or Krishna, son pequeñas. Y Krishna great. es grande, Maha. And ¿Entienden? Chaitanya, one is called Brihat Chaitanya. Chaitanya, another por is called ejemplo. Una cosa es Anu Brihat Chaitanya y lo otro es Chaitanya Anu means Chaitanya. what? Chaitanya, ¿qué significa? Conscious being. Ser consciente, entidad consciente. Conscious being. So Bhagavan is called Bhagavan, great conscious being. él es That's el called gran Brihat ser Chaitanya. de conciencia. Brihat And Jiva Chaitanya. is called Y las Anu Jivas son Anu The Chaitanya. difference. Hay una diferencia. very Anu, ¿qué minute. significa? Conscious. Muy diminuto. Una entidad consciente o un ser consciente muy diminuto. Very easy to understand. Es muy fácil de entender entonces Difference. la diferencia. ¿Entienden? Non-difference or the non-difference. Y la no diferencia entonces. Avirat. Jiva, Krishna is called Chetan. Krishna es Chetan, And ser Jivas consciente. also? Y las Jivas Chetan, conscious. también son Chetan, seres conscientes, entidades conscientes. Understand? ¿Entienden eso? This type. Jiva is called conscious being. Son seres conscientes. Chetan Padarth. This thing. Even Jiva, what is called? Free from Maya. That time is not, and what is called? We were the four, and Cuando las Jivas se han liberado de Maya, están libres de los 4 defectos. four things not contaminated with Maya. Ellas ya no están contaminados con 4 cosas propias de Maya. Huh? ¿Cuáles son esas? No. Four things. Son 4 cosas. Jivaji is not in there. Or in, just I forget. Las acabo de olvidar. Brahm Pramad Vipralipsa Karna. Brahma, Pramar, Vipralipsa. Brahma. ¿Qué significa? Ilusión. Creer que es cierto aquello que es falso. Brahm means illusion. Eso significa ilusión. Pramad, completely Pramad. absurd to enjoy the sense gratification. Absorto en la gratificación sensorial. Vipralipsa. Vipralipsa. Cheating. Tendencia a engañar. Vipralipsa, Karna Pata. All are Y cuarto, all the senses that are imperfect. tener sentidos imperfectos. But Jivatma is also. Sin embargo, Jivatma. la Jivatma, ¿cómo es? Es Sudha Jivatma. Suddha Jivatma, that beyond of these four, La Sudha Jivatma está por encima de estas 4 cosas. four faults are not in there.
Brahm, Pramad, Brahm, Karnapata, or Pramad, Vipralipsa. Sa. It is Jaiva Dharma. Esto sale en el Jaiva Dharma. The Brahm, Pramad, Karnapata, or Karnapata, Brahma, Pramad y Vipralipsa. you understand? ¿Entienden eso? This thing. Lord is one, a jivas innumerable. El Señor es uno y las jivas son innumerables. Innumerable. A Lord is one. El Señor es uno. Eko Suddhi, Eko Suddha. Lord Eka is Sudha. one. El Señor es uno y las jivas son muchas. Lord is beyond of Maya. El Señor Lord está por encima de Maya. El Señor, Bhagavan, Contaminated Él with nunca queda contaminado por Maya. a jivas Y las jivas, possible to ellas sí es posible que queden contaminadas con Maya. Maya sometimes so do. And catch the jivas. ¿Qué hace Maya? Está agarrando a las jivas. Bhagavan beyond of Maya. Pero Bhagavan está por encima de Maya. Lord is beyond of. Hari Nirguna Shaksar. El Señor se encuentra más allá, por encima de Maya. So this is the process. Así es el proceso. Good Preman. Again, Madhavi Devi. What is it? Nuevamente están preguntando por Madhavi Devi. She couldn't do Lord Chaitanya Mahaprabhu at night, but what was he doing at night anyways? Like, it was it during the She's whole re- Kirtan? She is doing remembering pastimes of Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Solamente recuerda los pasatiempos del Señor Chaitanya Mahaprabhu de Krishna. Huh? What was Lord Chaitanya Mahaprabhu doing at night that she could not participate? Una devota pregunta, ¿qué es lo que hace el Señor Chaitanya Mahaprabhu de noche que la devota Madhavi Devi no puede participar? Remembering this. Holy Mahaprabhu Mahaprabhu hace muchas absorbed cosas, in mood of Srimati Radhika pero él está Devi Paramahansa. absorto en el humor de Srimati Radhika, Divya Transcendental Maradasa, madness. en la locura trascendental. রাধিকার ভাব দিছে জয়িতে উদ্ধব দর্শনে সেই মতো রহে প্রভু রাত্রি and Chaitanya Mahaprabhu sometimes absorbed Algunas in veces the transcendental Chaitanya madness Mahaprabhu of está Srimati Radhika. absorto en la locura trascendental de Srimati And Radhika, especially last 12 years, especialmente Chaitanya los Mahaprabhu últimos 12 always años absorbed del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Él estaba in siempre Srimati absorto Radhika's mood, en el humor de Srimati humor? Radhika. ¿En cuál humor? transcendental, En el humor trascendental de ella, transcendental madness. en la locura What is trascendental de Chaitanya ella. Mahaprabhu? That comes three stages. Por ese motivo, el One Señor is Chaitanya called Mahaprabhu Vajradasa, tenía tres etapas. external Vajradasa, consciousness, another is una called conciencia externa, Ardha Vajradasa, está también Ardha another is Vajradasa y lo otro es Antardasa. Antardasa. Vajradasai Prabhu করবে Vajradasa. নাম সংকীর্তন। When external consciousness Lord Chaitanya Cuando Mahaprabhu estaba en su doing conciencia Nam externa, Sankirtan with the devotees, el Señor Chaitanya Mahaprabhu hacía And Harinam sitting Sankirtan within- con los devotos, hablaba sitting con Harikatha. ellos, él hablaba Harikatha. that is called his external consciousness. Esa es su conciencia externa, Vajradasa. Ardha Vajradasa, Ardha consciousness Vajradasa, half media conciencia o medio consciente. external. At that time, Lord Chaitanya Mahaprabhu En esa sometimes etapa, asked to Sarup el Señor Damodar, Chaitanya Mahaprabhu Am I Chaitanya? le preguntaba a su Rup Damodar, I am ¿yo soy Chaitanya. Chaitanya? Sometimes he asked this. Algunas veces preguntaba eso. Sometimes he asked Sarup Damodar. Algunas veces le Today I preguntaba went a to su Rup Radha Damodar. Hoy día fui al Radhakunda, I saw Krishna yo He is estuve ahí praying. y vi a Krishna, vi su dolor, and gopis and vi a las in gopis the water of the Radha Kunda. en el agua del Radhakunda, Jal Vihar, en su Jal Vihar, in the water with the gopis. They say, jugando en el "Te agua bosya con las ami gopis. dekhi, Gopi sange Krishna kare Jal Vihar. Mahaprabhu told. Mahaprabhu This dijo feeling eso. is when? Ardha Vajradasa. ¿Cuándo habla ese tipo de cosas? En Ardha Vajradasa, media conciencia. Or Antardasa, Y Antardasa, completely absorbed in en ese momento, él está completamente absorto en una conciencia interna. En ese momento, él ya no habla, está completamente en silencio. And his sound is coming from his mouth. Gong, 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 gong. Y de su boca proviene ese sonido. And Gung, sometimes gung, Lord Chaitanya gung. Mahaprabhu, Y algunas he becomes veces el as señor like Chaitanya Mahaprabhu tortoise se convierte en una especie como de tortuga and o en una calabaza.
su All cuerpo his- queda como así. Sometimes his eyes coming upside down also. Algunas veces sus ojos se Sometimes voltean. very Otras veces su cuerpo se estira mucho. understand this thing. ¿Entienden And eso? all joints also, Y todas las uniones de su cuerpo se separan. only the skin. Solamente queda, el This cuerpo is queda thing, unido everything solamente por la everything piel. was, then this. And all his, what is called? Ashashatik vikar coming. Stairs hand and chairs stand and Se levantan los vellos de su cuerpo también. I look like as the front of Y sus vellos parecen Simulir kata espinas jano de un árbol. Prabhu and sharir rakta bahira. Sometimes also blood coming. Algunas veces le sale sangre también. Sometimes Lord Chaitanya Mahaprabhu Algunas veces el he señor also Chaitanya rubbing Mahaprabhu his mouth in the wall. comienza a frotar su boca contra la pared y comienza a sangrar mucho. Eso es su antardasha. En ese momento él no habla con nadie. This is called antardasa, internal. Eso es antardasha, su etapa de conciencia interna. Sukdev Goswami did not experience this mood of Srimati Radhika. Sukadev Goswami Bhatt no habló acerca de ese humor de Srimati Radhika en el Bhagavatam, pero Krishnadas Kaviraj Goswami explicó esos humores del señor Chaitanya Mahaprabhu en el Chaitanya Charitamrita. So Chaitanya Mahaprabhu 3 stages. One Entonces, is called el señor Chaitanya Mahaprabhu tiene 3 etapas: external Vajradasa, and conciencia externa. another is called La siguiente es Ardha Vajradasa, half conscious, half media conciencia, media inconsciente, this thing. Or antardasa. y Antardasha. Antardasa he did not speak anything. En ese momento él ya no habla nada. Now we- In front of Jagannatha's chariots, which mood Mahaprabhu, which kind of consciousness he had? These 3 levels while he was dancing the Ratha Yatra. Cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu bailaba en el Ratha Yatra, ¿qué conciencia tenía? Ahí el señor Chaitanya Mahaprabhu pensaba, yo soy This is Radha. just something he thinking. This is another thing. Lo que él estaba pensando, eso es otra cosa. Chaitanya Mahaprabhu think I am Radha. Now I Chaitanya am Mahaprabhu my beloved. piensa, yo soy Radha y ahora me he encontrado con mi amado Krishna. And dancing, singing, Y así él baila y canta and expresses different sentiments. y expresa sus diferentes sentimientos, sus diferentes bhavas. Before I told this Vajradasa, Ardha Vajradasa, Ya les hablé de Vajradasa, Ardha Vajradasa Ardha y Vajradasa. Antardasha. That is in Gambhira. You understand? How Mahaprabhu was staying in Gambhira. Cuando Mahaprabhu estaba en Gambhira, ocurren esos otros humores. ¿Entienden? In front of Lord Jagannath, Enfrente del señor Jagannath, especially during the time of especialmente Ratha Yatra, Mahaprabhu durante el dancing, Ratha Yatra, singing, Mahaprabhu and danza express his sentiments. y canta. Él expresa sus sentimientos. I said this. ¿Entienden eso? And Gaur Premanand. Gaur Premanand, Hari Hari Bol. Now take Mahaprasad ki. Ahora tome Mahaprasad, Mahaprasad ki jai. Panchakalpatarubhasya kripa sindhu vevachapatitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Por favor, disculpen cualquier error o cualquier ofensa cometido a lo largo de la transmisión. So again, all time. Midday. Harikata de nuevo, ¿a qué hora? A mediodía. De lo contrario, ¿qué vamos a hacer? Only. Okay. Again 11:30. Kirtan. Ok, Kirtan a las 11:30 de la mañana entonces. Só o que a gente vai ficar fazendo, né? Sem Harikata. Okay. Chalo. Ok. Yeah.